Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Maritza? Y también nos acompaña hoy de vuelta en estos micrófonos uno de nuestros amigos los Sapiens, Daniel Galarza. ¿Qué tal, Daniel? Hola, hola, mucho gusto. Todo un placer estar aquí. Bienvenido. Muy bien, pues Gracias. hoy los invito, amigos, a que platiquemos un poquito. Uno de estos nuevos estudios que se hacen longitudinalmente, es decir, cada año durante muchos años y sistematizado en diferentes países, estudios que miden la confianza pública en la ciencia con diferentes matices. En algunos son la utilidad de la ciencia y la tecnología para sus vidas, en algunos son específicamente la confianza en los científicos, en el campo de la investigación científica o en las instituciones científicas. Cada uno tiene sus matices, y que uno de los más recientes, dos de los más recientes, citados en algunos de los portales que me leo en la mañana con el cafecito, me hizo ver que al parecer la confianza pública en la ciencia se ha fortalecido, a pesar de que había caído un poco en años pasados, y ahorita platicaremos por qué, pero el Edelman Trust Barometer 2024, con 32,000 respondentes, habla de que se ha fortalecido bastante la confianza en la ciencia, y el National Science Foundation de Estados Unidos, también con más de 60,000 respondentes, muestra que la confianza pública en la ciencia, y voy a leer aquí un poquito de lo que dicen, se ha fortalecido. La gente, cito, de todo el mundo tiene altos niveles de confianza en los científicos, pero les preocupa que los gobiernos interfieran en la investigación. Fíjate, ahí como que cruzan los poderes. El otro, cito, los científicos se encuentran en aquellos en quienes los encuestados confían más decir la verdad sobre las innovaciones y las nuevas tecnologías. 74% confían más en los científicos. Esto en comparación a 47% confían en los periodistas y 45% en el gobierno. O sea, confían más en la ciencia que en el gobierno y que en la prensa. ¿Qué nos dice esto? Muchas cosas. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué es importante? Y sobre todo la pregunta que invito aquí a mis compañeros a que agotemos lo que se pueda hoy es, entonces la ciencia es la nueva institución que dicta qué deberíamos de creer, o dónde está la verdad. Esas son algunas de las preguntas por las cuales, por ejemplo, invité a Daniel, que como si tú sigues este podcast, ya te había dado cuenta que nos ha acompañado en otras ocasiones. Daniel es egresado de la licenciatura en filosofía de la UDG, así que siempre el aspecto de conocer la filosofía de la ciencia y estar enterado de nuevas publicaciones nos ayuda mucho. Daniel, y aparte tiene el blog El Escéptico de Jalisco, que por ahí pongo el link para que lo puedas seguir. Entonces, díganme, compañeros, ¿la ciencia es el nuevo dogma? ¿Es quien dicta ahora? ¿Sustituyó a los gobiernos? ¿Sustituyó a la religión? No, ya se acabó el programa. Respuesta corta, no. ¿Pero por qué? Vamos matizando. La respuesta corta es que no. Y ni siquiera es su intención. Porque no Exacto. es que diga que ya tiene la respuesta, sino más bien que encontramos un método para buscarlas o para descartar las suposiciones por verdaderas o falsas, o para irnos acercando un poco más, ¿no? Ir recortando un poco el error. Nunca ha sido, o al menos yo, en todo el tiempo que yo he gustado, que me ha gustado leer sobre ciencia, nunca he visto que un científico pretenda hacer ver que tiene la verdad. Al contrario, se pasan de cuidadosos en decir las cosas así como, más o menos así dicen. De acuerdo a la evidencia presentada hasta el momento y con los datos recabados en este ámbito de estudio, es decir, son muy cuidadosos de no decir tengo la verdad, de no decir esto que encontré aplica a todo, o de no De no decir decir ya el 100%. nunca al 100%, siempre de acuerdo a la evidencia existente, y lo cual es responsable. Al contrario que un político o antes las religiones, que decían tener todas las respuestas en un libro antiguo escrito por gente que no sabía ni a dónde se iba el sol en la noche. Eso me parece que es una cosa muy diferente de la ciencia, que tiene su propia autocrítica y su propia autocorrección. Esa es la gran Ay, no manches, diferencia. eso me dio risa. Estuvo muy gacho. Pues es la verdad, ¿no? Hay que aceptar cuáles son los límites. Ahora, la ciencia también tiene sus límites, y es muy importante decir que no porque tengamos un muy buen método, muy efectivo método para poner a prueba nuestras ideas contra la realidad,
quiere decir que ese método es infalible o que no tiene límites. Hay muchos límites, de hecho, esto es lo chistoso. Entre más conocemos, más sabemos lo que no sabemos. Así que no es que haya un número de de preguntas y ahí las vamos contestando todas hasta que ya terminamos, ganamos, ¿no? Al contrario, se abren nuevas fronteras, ¿no? Cada nueva, las buenas respuestas provocan más preguntas. Así que los límites de la ciencia, pues bueno, están muy lejos. Hay muchas cosas que no se pueden contestar. Eso me gustaría que platicáramos un poquito, Daniel. ¿Qué cosas sí puede contestar la ciencia y qué cosas no? ¿Qué preguntas están fuera del ámbito de la investigación y de la práctica de la ciencia para que ni siquiera nos metemos ahí? Digo, los científicos también dicen, esto está fuera de mi ámbito. Hay muchas cosas, hay muchas preguntas que no se pueden contestar, ¿no? Claro, mira, antes de contestarte esa en específico, yo quisiera regresarme a la primera sobre las Sí, instituciones sí. y la supuesta sustitución de la ciencia como la institución más confiable. Eh, Algo que la gente debe tener en cuenta y que creo que también no se toma mucho es la idea de que, pues en teoría estamos viviendo en democracias y en las democracias las instituciones no son guías infalibles, son siempre, este, son organismos creados por la misma sociedad para garantizar cierto tipo de cosas, el bienestar, la salud, los derechos humanos, la transición democrática, y una institución científica también es un organismo que debe garantizar los recursos que necesita la investigación científica. Entonces, en este tipo de definiciones, no podríamos compararlo con las instituciones religiosas, por ejemplo, que dicen tener la verdad, ni también no podríamos decir que pretendan lo mismo que los políticos, que siempre en tiempos de campaña nos van a decir que tienen la solución a todos los grandes problemas del país. Las instituciones científicas deben de garantizar que se va a producir la investigación científica de forma libre, de forma competente, con principios éticos y con los recursos necesarios que se necesitan. Ahora, yendo a, pues tal vez una definición muy básica, quizás de diccionario Larousse de ciencia, podemos ver que pues lo más básico que entendemos por esta es la búsqueda de la verdad. No es que tengamos la verdad ya, sino que estamos hablando de un proceso en el que se pretende llegar a tener algún conocimiento verdadero. Ya visto así, es evidente que no, la ciencia no es una fuente de la verdad en un sentido absoluto, no es en un sentido en el que pues ya con esto vamos con la ciencia se va a guiar ya la política, se va a guiar a la economía y se va a guiar a la moralidad de cada persona, ¿no? O sea, no pretenden eso y está lejos de que la ciencia, tanto como actividad humana como institución, pretenda ese tipo de cosas. ¿Tú cómo ves, Maritza? ¿Qué lees acerca de estos? Pues estos estudios están mostrando un fortalecimiento de la confianza en la ciencia eh, contra otras instituciones que se han ido disminuyendo en cuanto a, por lo menos, la confianza pública manifestada a través de estos estudios. Hay que decirlo, según la evidencia, como dicen, como tiene que decirse, según la evidencia presentada hasta este momento en esos estudios con ese campo de investigación, al parecer la confianza en la ciencia es mucho más fuerte que en la prensa o en el gobierno. ¿Qué te dice eso o qué pudiéramos comentar acerca de eso? O que de las instituciones hegemónicas anteriores. Pues fíjate que primero como platicábamos, que como tras bambalinas, decía que me sorprendía este nuevo reporte de confianza renovada en las instituciones, porque como que yo me quedé atrasada en las instituciones científicas, porque me quedé atrasada de noticias. Yo pensaba que seguíamos como en la pandemia, que la gente no tenía confianza en en la ciencia, y también con la onda bueno, en la presidencia de Donald Trump, que todo era como fake news, ¿no? Y todo era rebatible desde la presidencia de los Estados Unidos, que no, o sea, es un lugar de bastante poder. Entonces, como es una buena noticia esto que está citando Nature, lo que me sorprende es pensar es que se piensa a la ciencia a los científicos y a los políticos como, digamos, dos esferas distintas. Em,
porque yo al menos en historia de la ciencia ya estoy muy acostumbrada a pensar que la ciencia es una esfera altamente politizada y no es que la ciencia exista así como una esfera prístina en el vacío, sino que, pues no manches, o sea, hay que recibir, si escribes un artículo científico, tienes que poner abajo si recibiste apoyo de alguna institución pública o privada para hacer esa investigación. Si es una investigación privada, pues ya el lector sabrá hacer la crítica, ¿no? De, pues la empresa esta de, no sé, los dueños de Colgate y que tienen como Ujú. una corporación así. No decimos Bueno, el pues nombre porque no tenemos abogados, pero sí ya sabemos cuál. ándale. Sí. Bueno, pues ellos te dieron dinero para tu investigación. Bueno, pues a lo mejor ya sé por dónde va, qué quieren demostrar. Ahora, en América Latina, la ciencia está íntimamente vinculada a la dinámica política y a la política institucional, porque pues CONACYT, CONICET, por ejemplo, en Argentina, reciben dinero los investigadores de la política. Y entonces los vaivenes de la política también impactan al quehacer científico. Estamos viendo que ahora Claudia Sheinbaum, al menos hablando de México, va a poner esta nueva, ay, se me acaba de borrar el cassette, como Es una como secretaría, nueva ¿no? Ajá, va a secretaría. elevarlo a nivel de secretaría. Ujú, Sí, ya no va a ser nada más, o sea, con ACID, sino ya va a ser ujú, con secretaría. ujú. Entonces, bueno, vamos a ver cómo eso va a impactar al quehacer de los científicos en el país, pero sí, como que no es que estén totalmente desvinculadas la esfera científica de la política, ¿no? Pero chido que la gente confíe en la ciencia, digo. Y bueno, una cosa más. Yo creo que hay que constantemente recordar que, a ver qué opinan Daniel, Víctor, que en América Latina estamos muy acostumbrados a hablar de saberes y saberes indígenas, pues, y que si te tomas un tecito para esto, yo suelo confiar en esos saberes. No por no ser científicos confío menos en ellos, pero a ver qué dice Daniel, porque a lo que voy es como, hay muchas formas de conocimiento, el método científico es uno, ¿no? Adelante, Pues Daniel, mira, te retaron a ti con esa pregunta. pues mira, acá, pues en mi casa también me llego a preparar tecitos y demás cuando uno anda malo de la panza, de la gripa o demás. Este, Mira, en primer lugar, lo que se conoce como saberes ancestrales, tradicionales y demás, pues son una mezcla de tanto de conocimientos de ensayo y error, de generación tras generación de la cultura, este, y tanto indígena como del periodo colonial y demás, junto con pues ciertos preceptos religiosos, supersticiones y demás. Lo interesante aquí sería más bien establecer qué entendemos por un saber. Si, si nos vamos a poner más técnicos, más especializados con los saberes científicos, por ejemplo, tendríamos que decir que pues son aquellos que se explican por medio de mecanismos, de teorías, y entonces pues los tecitos, las hierbas y demás cosas de la medicina tradicional pues no contarían como saberes dado que carecen de mecanismos coherentes, consistentes, no solo de forma interna, sino que sean consistentes con el conocimiento de otras áreas. Porque todo este tipo de tradiciones presuponen, por ejemplo, que las enfermedades se deben a desequilibrios del cuerpo, que se deben a cambios en la energía. No, obviamente no hablan de gérmenes, no hablan de enfermedades genéticas, no hablan de padecimientos ambientales y demás, por el hecho de que pues en esa época, en la época en la que se comienzan a crear, pues simple y sencillamente no se tiene ese tipo de conocimiento. Ahora, también está el punto que es una cuestión de hecho bastante interesante que recientemente he visto mucho con los historiadores de la ciencia, que es el averiguar cuánto de estos conocimientos tradicionales o ancestrales aportaron al desarrollo de la ciencia. Y resulta que es mucho, ese sí es bastante rico, sobre todo en lo que fue la época colonial hasta el siglo XVIII, casi después incluso después del periodo de independencia y demás,
se observa que el tipo de conocimiento, los métodos de recolección, la forma en la que se sabía sistematizar distintos tipos de plantas o animales o minerales, pues acababan siendo a veces hasta superior que lo que tenían los naturalistas del siglo XVI, por ejemplo. Entonces ahí tenemos, pues yo creo que distintos puntos. O sea, por un punto tenemos de que si queremos hablar, por ejemplo, de conocimiento en términos científicos, yo diría que pues no calificarían como conocimiento científico, sino sería conocimientos basados en la experiencia, conocimientos que se llegaron a obtener a partir de, pues, literal prueba y error, estar viendo qué plantas o qué clase de raíces terminaban teniendo algún efecto obviamente positivo sobre el cuerpo, porque pues si te acababan envenenando, pues los abandonabas y ya, y te hacían sentir peor. Entonces, en ese sentido lo serían, pero en un sentido de, como se ha pretendido, por ejemplo, en el actual gobierno, de equipararlos a la ciencia, de crear instituciones que te den diplomados en medicina tradicional indígena, ayahuasca y este tipo de cosas como alternativa a un diplomado en alguna especialidad médica, creo que por ahí tenemos un enfoque errado. Sí, el problema es la falsa equivalencia, ¿no? Pues, por supuesto que existen muchas maneras de atacar, por ejemplo, una jaqueca. Si te duele la cabeza, le puedes preguntar a alguien y hay un té para eso en pues como dicen, cada maestro con su librito. Cada quien te va a decir dependiendo de las plantas que hay en la región, pero muchas de esas efectivamente funcionan. Algunas de ellas tienen a lo Claro, mejor analgésicos. De hecho, de el hecho ejemplo los que a mí me tienen. gusta, sí, no, de hecho todas las plantas tienen drogas, o sea, tienen sustancias que pueden causar algún efecto sobre nosotros. A veces bueno, a veces malo, a veces inocuo. Pero, por ejemplo, la corteza del sauce llorón, que así le Ujú, llamamos en esta zona, tiene ácido acetil salicílico, lo mismo que tiene la aspirina, igual efectivo. De hecho, de ahí lo encontraron, después la sintetizaron. El ujú. problema es que no sabemos cuál es la dilución exacta. Entonces, ni cuánto tiempo tienes que hervirlo, ni cuánto tienes que tomarte. Entonces, la dosificación, ahí está el detalle, the devil is in the details, dicen en inglés. Me gusta mucho esa frase que no tiene traducción al español, ni la voy a intentar, pero el detalle está en la dosificación en ese caso. Porque si dosificas de más o de menos, aunque sí tenga la sustancia, no llegas a la mínima dosis efectiva o te pasa de la máxima dosis conveniente o que pudiera provocar toxicidad. Pero sí, claro que el conocimiento empírico, de hecho, probablemente la mitad de los fármacos así se encontraron. Primero fue conocimiento empírico de prueba y error. Algunos encontraron algo que no debían de comerse y ya no vivieron para contarla. Y después de cientos de años, pues por algo los naturalistas iban siempre, o sea, las expediciones financiadas por los europeos llevaban siempre un naturalista para ir a conocer a ver qué encuentran, ¿no? Ve y pregúntales a los que encuentres cómo curan su jaqueca, cómo se curan cuando les duele la panza y lo apuntaban sistemáticamente. Eran a lo mejor unos principios ahí precientíficos de decir, pues vamos preguntándoles qué han usado ellos por cientos de años, porque de ahí vamos a encontrar cosas que nos sirvan. De ahí encontraron el tabaco, les encantó, pero bueno, no era exactamente pero encontraron Para muchísimas. fumar, Ajá, sí, pues era más uso era lúdico. masticarlo. Ajá. Ajá, era un uso lúdico, pero también encontraron muchas, y me parece que fue de su parte, ir a preguntarles qué usan para todos los males que nos aquejan. Regresando a la frase que te hizo reír, Maritza, pero fueron escritos por personas que no sabían a dónde se iba el sol en la noche. Estos fueron probados por personas que no sabían que existían los bichos. Hoy sabemos que el sol no se va a ningún lugar en la noche, ahí sigue, porque ya tenemos todo, la ciencia que nos lo explica. Hoy también sabemos la teoría de gérmenes que esa no estaba contemplada ni por la homeopatía, ni por ningún tipo de naturismo, no estaba contemplada, ni la toman en cuenta. A veces ya la empiezan a incorporar para sonar científico, ¿no? Pero a final de cuentas, si funcionaba, pues se usaba. Entonces, pues la ciencia es un destilado. A final de cuentas, sí está utilizando todo eso también en ciertas partes. La mitad de lo que hay en la farmacia ha de haber salido por haberlo aprovechado. Las farmacéuticas van y preguntan y luego prueban a ver si es cierto y luego dan la dosificación exacta y aprovechan ese conocimiento sin pasar regalías. Ese a lo mejor es el detalle que yo apuntaría. Eh, Pasemos, compañeros, a otra pregunta importante porque me gustaría que lo tomáramos. Entonces, ¿hasta dónde tiene límites la ciencia? Y la pregunta esta detonadora con la que yo los quiero retar, entonces, que tiene que ver con, ¿saben qué? Ya se va a acabar pronto, entonces hay que volver a empezar una sesión, ¿les parece? Volvemos.
Sí, Sí, Ok, te envío sí, un enlace nuevo. sí, al cortar te va a preguntar que si quieres convertir el video, dile que no, Ujú. dile stop, lo conviertes después y luego ya mandas tú el enlace. Ahorita te mando el enlace, Daniel. Ahorita ok, lo mando. Sale. Sas. muy bien. Sí, y pues esto nos da una idea de cómo ese conocimiento empírico tiene un valor, por supuesto, pero la diferencia con el conocimiento científico creo que es la sistematización, porque quien encontró algo valioso, quizá no lo supo reproducir de una manera de que todos lo pudieran aprovechar, que no sumó a un conocimiento colectivo mundial, que eso es más o menos lo que ha terminado haciendo la ciencia, encontrar cosas valiosas, tratar de, útiles, y tratar de encontrar la mejor manera de usarlas y hacerlas de dominio público. Supuestamente, ¿no? En el ideal. Se publica para que todos puedan acceder a ese conocimiento. Pero por ahí vienen un poquito los límites de la ciencia, que me gustaría que platicáramos un poco acerca de, bueno, si ya tenemos un método infalible, ¿para qué usamos otros? Y pues, ¿por qué no le creemos más? Eh, Al principio dejé abierta la pregunta, ¿por qué debería de importarnos que haya confianza en la ciencia? ¿Qué tiene de útil? No uso bueno o malo, en este podcast tratamos de ser un poquito más profundos de cuál es la utilidad de que tengamos confianza en la ciencia, por qué es positivo. Y bueno, durante la pandemia supimos que se perdió un poco la confianza en la ciencia precisamente porque fue un tiempo de incertidumbre ante un peligro mayor cuando volteamos la sociedad a la ciencia, decir, bueno, dime cómo lo soluciono, tú tienes las respuestas. La ciencia empezó a hacer pruebas, o sea, con prueba y error, pues vámonos poniendo 3 metros de distancia, vámonos poniendo máscara, no se pongan máscara. Esa incertidumbre hizo parecer que no había respuestas, lo cual es verdad, se tenía que primero probar, pero luego desechan el mero hecho de que se sabía cuál era el bicho del cual estábamos corriendo pocos días después de que había salido. En otros tiempos y con los otros conocimientos y con las otras instituciones hubieran pasado siglos sin saber ni de dónde el golpe. Pero con la ciencia supimos de dónde venía y se hizo una vacuna en pocos días, en días. Pfizer tenía la vacuna lista en menos de un mes. Nada más que tuvo que probarla por todo un año. Entonces, ahí se perdió un poco la confianza en la ciencia porque no tenía todas las respuestas, parecía no tener todas las respuestas, lo cual hasta debería dar confianza, que no hay un libro en donde está todo ya escrito y que ya no se aplique. En ocasiones hay que volverlo a poner a prueba. El método ayuda a ir abriendo el camino. Una vela en la oscuridad, decía Carl Sagan, ¿verdad? Nos gusta citar a Carl Sagan aquí, Daniel. Una vela en la oscuridad, porque la oscuridad siempre vamos a volvernos a encontrar en cuevas oscuras. Y la ciencia es la mejor manera de ir encontrando la salida. No es que ya se sepa la salida, es que con ella podemos encontrarla. Bueno, esa es mi interpretación acerca de la diferencia que hay, pero hay unas controversias importantes. La crisis de reproducibilidad que hay en la ciencia, sobre todo en la psicología, que significa cuando quieren reproducir el estudio con la metodología declarada, salen diferentes resultados. Esa ha sido una de las críticas muy fuertes hacia la ciencia, además de pues todas las controversias con respecto a los usos de las máscaras y a el movimiento antivacunas. ¿Quisieras abundar un poco en esto, Daniel, acerca de ese momento en el que se bajó la confianza en la ciencia? ¿Tiene que ver también con fortalecimiento de movimientos anticientíficos? Tiene que ver también, pero insisto, son distintas variables. Por ejemplo, está lo que tú comentas, de que, pues bueno, la ciencia tiene que tardar un tiempo, un cierto tiempo, pues investigando, llevando cierto protocolo y demás. Pero por otro lado, cuando tenemos los resultados, también se desconfía. Por ejemplo, pasó tal cual como dices con la vacuna, las vacunas COVID. Uno de los principales argumentos que se esgrimieron para desconfiar de ellas era que habían salido demasiado pronto, que cómo era posible que apenas un año después de la pandemia tuviéramos ya esas vacunas, que no podían ser confiables, no habían demostrado científicamente ser confiables, según se decía. Entonces, eh, mira, los movimientos anticientíficos realmente van a utilizar toda o sea, un cinturón de artilugios tal cual, hacia el estilo de Batman, de distintos argumentos, siempre de acuerdo a lo que les conviene y siempre de acuerdo a lo que se vuelve viral, porque obviamente a principios de la pandemia, pues convenía hablar que pues se trataba de que no existía el virus o que se trataba de un virus creado
ya sea por China o por Bill Gates o por quien tú prefieras. Una vez que ya surge que se da las grandes olas pandémicas en todo el mundo, que se llega al primer millón de muertos, es muy fácil hablar de curas milagrosas, que el dióxido de cloro, que la hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera. Y cuando ya tenemos ahora sí una solución, como fue la vacuna, como fue conocimientos más robustos sobre el uso de cubrebocas y otras medidas sanitarias, pues se atacan a estas. Entonces, realmente es bastante complejo entender el por qué la gente llega a desconfiar de la ciencia, en qué momentos lo hace, y quiénes propagan eso. Porque los movimientos antivacunas, pues los teníamos desde antes de la pandemia. Los movimientos negacionistas del COVID, pues nacieron con la pandemia. Y hacia 2022 ya eran indistinguibles, se trataba del mismo movimiento pseudocientífico, anticientífico, yo diría que se califica aún mejor. Entonces es bastante complejo. Em, yo diría también que una parte de culpa, no de culpa, de responsabilidad que se tiene también es hacia los divulgadores y educadores científicos. Yo creo que también habría que darnos ahí nuestros golpes de pecho para intentar disculparnos a veces, porque lo increíble es que los negacionistas del COVID, los antivacunas y demás grupos anticientíficos logran llegar a millones de personas al mismo tiempo que los grupos de divulgación, la educación científica, la promoción de la cultura científica y del pensamiento crítico no suele llegar a tantos. Y esto a pesar de que, no sé, tengamos superestrellas, por ejemplo, con Javier Santaolalla, o con Carl Sagan incluso, a pesar de que llegan a millones, su mensaje principal no parece calar. O sea, el mensaje principal de la divulgación científica no es que pues, la ciencia es maravillosa y que tenemos enormes descubrimientos y tecnología asombrosa como las vacunas o los telescopios espaciales, sino el cómo hemos llegado a tener eso, cómo hemos llegado a producir esos conocimientos. Y ese cómo no queda claro en la sociedad, no queda, no es un mensaje, vamos, que se vuelva viral. Tal vez porque es demasiado complejo, porque lo es. De hecho, en filosofía de la ciencia, por ejemplo, se discute mucho sobre la cuestión del método científico, al grado que uno puede hablar de una clase de consenso en filosofía donde se dice que no existe el método científico como tal, sino que sería una pluralidad de distintos métodos rigurosos, sistemáticos, que distintos campos científicos usan, que por ejemplo no es lo mismo que se apliquen métodos científicos en cosmología, que se apliquen en ingeniería biomédica. Entonces, hay muchas variables y también muchos responsables. Tenemos a los gobiernos, tenemos a la gente que se beneficia del sufrimiento y de que las personas no obtengan beneficios científicamente contrastados, pero también tenemos una carga de responsabilidad del lado de quienes estamos en favor de la ciencia, creo yo. Sí, un apunte ahí de lo que dices que me parece muy importante. El movimiento, el mensaje antivacunas, pareciera, por lo menos en lo que tú ves en redes sociales, en portales, pareciera que creció a un punto en el que, y esa era su intención, yo creo, hacer parecer que hay una falsa equivalencia. Hay quienes creen y quienes no creen, como que si fueran un mitad y mitad. Aunque en realidad, y cito aquí una nota que saca NPR, National Public, ¿cómo se llama? National Public Radio, que solamente hicieron un estudio que son 12, le llaman The Disinformation Dozen, la docena desinformacional, que 65% de las noticias, memes y comunicación, productos comunicativos en redes sociales que hablan de todo el movimiento antivacunas o con ese mensaje antivacunas venían de solamente 12 perfiles, o sea, 12 personas
lo que nos confirma ahí que son the loud minority, es decir, una minoría muy ruidosa que sabe utilizar muy bien los medios y que los aprovechó porque las redes sociales son muy de clic, de compartir un meme, de provocar el susto inmediato, no tanto de la explicación que la ciencia pudiera o la explicación científica pudiera fortalecer, pero no es inmediata, no es el meme, no es el like. Entonces yo creo que por ahí tiene mucho que ver, ¿no? Que fue una minoría ruidosa, muy ruidosa, que incluso le llaman la docena desinformacional, la que de parte de los antivacunas hizo correr muchísimo ese mensaje. Y tiene que ver también con uno de los riesgos, o más bien, uno de los puntos débiles, el talón de Aquiles de la ciencia es que, a final de cuentas, se tiene que tener reproducibilidad y el mensaje antivacunas, aunque tiene más de 100 años, y que más o menos es el mismo, pero se fortaleció mucho a partir de James Wakefield y su publicación en la revista The Lancet, él y un grupo de investigación en la revista The Lancet, que es una revista arbitrada, es decir, es ciencia institucional de la que hay que confiar en ella y la revista le metieron gol porque publicaron un artículo que daba cuenta de manera tramposa, porque después no se pudo reproducir y se vio que estaban mal hechos los estudios y que parecía que había dinero metido atrás, pero decía que las vacunas causaban autismo por el mercurio contenido en ellas. Por si sí o por si no, ya le quitaron el mercurio, no te preocupes, nunca vas a tener una vacuna con mercurio ya, porque por si sí o por si no, ya se lo quitaron. No causaba autismo, pero más vale, ya se lo quitaron hace mucho tiempo. Pero ahí fue un gol que se metieron o que le metieron a la ciencia y por eso la crisis de reproducibilidad es algo que nos debería de importar, porque pues, puede que haya muchas otras cosas por ahí que pasaron como buenas o que pasaron como, o que las pasamos como un nuevo conocimiento que como no se han puesto a prueba, probablemente no sabemos que no eran así. Algo tan grave como los antivacunas, no creo, porque, pues bueno, ahí sí está en peligro la vida. Y por si acaso te quedó la duda, digo, si sigues este podcast es posible que no, pero lo más probable es que no, por si acaso te quedó la duda, porque los antivacunas siguen sonando mucho y esa minoría ruidosa sigue haciendo ruido y sigue diciendo que las vacunas causaron más muertes que no, era más de 1 millón a 1, sí vacunarse era mejor. Claro que lamentablemente hubo personas que tuvieron reacciones adversas muy fuertes, pero hubo muchos más que se murieron por COVID. Era como 1 millón a 1 la probabilidad de muerte si no te vacunabas contra si sí te vacunabas. Así que la vacuna contra COVID en general resultó ser una de las más eficientes y aparte va a servir para hacer muchas otras vacunas de muchas otras cosas porque inventaron un nuevo tipo de vacunas. Pero entonces, ya Oigan, llevándolo, yo sí, sí, acá adelante. quisiera, antes de ir al entonces, quisiera nada más como pensar en que igual estamos pensando en negacionistas climáticos, estamos pensando en gente antivacunas, estamos pensando en terraplanistas, Ujú. em, pero algo que me interesa es los grados en que una persona puede ser apoyar posturas anticientíficas y cómo en una misma persona puede haber distintos grados de pensamiento anticientífico. Por ejemplo, puede haber una médica, una doctora, que no vaya por ningún motivo a aceptar medicina, terapias no convencionales, pero que sí pueda creer que los estadounidenses no llegaron a la luna y que todo Ujú. fue una cosa para como confundir a la opinión pública. Entonces, creo que de eso no hemos hablado, que una sola persona puede, por un lado, eh, como apoyar posturas totalmente científicas, pero por el otro puede, digo, en una misma persona pueden convivir como ambas posturas. Entonces, me interesa eso, como qué lleva a una persona a confiar totalmente en una vacuna, pero en ser negacionista climática, ¿no? No sé cómo lo explicarían ustedes antes de ir al entonces, o cómo lo ven. Ese Hay es casos muy... precisamente, Ajá. Sí, adelante, no, adelante. perdón, No, no, adelante. sigo. Ese es precisamente uno de los asuntos que más preocupa con el asunto de los negacionismos, porque
en efecto, son una minoría quienes promueven todo esto con muchísima financiación y muchísima viralización. Y lo que causan es precisamente que en la sociedad que tiene distintos grados de educación, de formación, pues lleguen a sospechar de ciertas verdades científicas. Es lo que se conoce por dos historiadores, Naomi Oreskes y Eric Conway, como mercadear con la duda. Y es una estrategia bien conocida, de hecho, no deja tú de los negacionistas climáticos o los antivacunas, de los años 50, cuando los creacionistas bíblicos estaban empujando para que el darwinismo continuara siendo ilegal o que se enseñara en lugar del darwinismo en las escuelas el Génesis, y también con las compañías tabacaleras que ya en esos entonces estaban dando cuenta que el tabaco causaba daños y daños bastante graves. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tanto creacionistas como tabacaleras, recurrir a minorías que mercadearon con la duda, con el supuesto debate sobre estos temas. ¿Y qué ocasiona? Pues que las personas, justamente, incluso las personas educadas, duden de ciertos conocimientos o de ciertas teorías. También hay que tener en cuenta las motivaciones ideológicas de la población. Una persona educada, por ejemplo, un médico, como decías en el ejemplo, puede tener todo el conocimiento pues, más avanzado en medicina basada en la ciencia, en biología evolutiva y demás, y aún así dudar del alunizaje o dudar del cambio climático. Por ejemplo, hace unos cuantos días estaba viendo un análisis sobre los terraplanistas entre doctores en física, astrofísicos y demás, y por ahí salió un astrofísico, un doctorante en astrofísica que decía que él era negacionista climático, que no creía que el ser humano causara el calentamiento global. ¿Qué ocurre? Pues también tendría que ver la motivación ideológica de estas personas. En buena medida, si una persona cree que los gobiernos siempre los están engañando, que la solución a todos los problemas suele ser el libre mercado, que las corporaciones pueden solucionar tecnológicamente los problemas, pues entonces va a considerar como irrelevante o incluso inexistente ciertos tipos de fenómenos, como es el caso del calentamiento global. O si una persona es motivada religiosamente, si está motivada a creer que hay un Dios que todo lo sabe, lo ve, es infinitamente bueno y la mera neta del planeta, y esa neta la escribió en la Biblia, eh, pues no importa que tenga, no sé, un doctorado en informática, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, o incluso cosmólogos. También me ha tocado encontrarme por ahí doctores en cosmología que son creacionistas. Entonces tiene que ver también la motivación personal en qué creen o qué no creen de la ciencia. Y eso me lleva a la pregunta original. ¿Por qué hay ese tipo pues como de asimetría, si se puede decir de cierta forma, en la sociedad, entre las personas? ¿Por qué las personas pueden confiar o saber de ciencia en ciertos aspectos o de ciertos temas y de otros no? Yo diría que lo que están haciendo ahí es usar la ciencia, los resultados de la ciencia, pero ignorar sus principios. Entonces, lo que hace falta es no solo tener conocimiento científico, sino hace falta tener una visión científica del mundo. Una visión científica del mundo, eso me parece muy buena frase, Daniel. Y, aquí voy a rápidamente compartir en la pantalla para quienes escucharon. Ahí está. Ahí se ven los mercaderes de la duda. ¿Sí me Yo no lo ven? veo. ¿No? Ah, caray. Se supone que estaba compartiéndolo. Bueno, ahí lo pongo en el YouTube. Si nos das por YouTube, ahí puse la carátula del libro que mencionó Daniel. Si no nos das por YouTube y nos escuchas, te recuerdo. Ah, pues mira, ahí está, perfecto. Mejor en vivo. Sí, no se Ándale, alcanza a ya ver nos por puso allá. Daniel. Acá Sí. está una belleza de libro, ciertamente. Y Tiene, a uno, ver, la portada tiene un signo de interrogación como con el mundo derritiéndose, ¿no? así es. Ujú. O Justo. sea, Que habla precisamente de cómo hay quienes capitalizan
con meter cizaña, con meter duda, con decir, no estamos tan claro. seguros. Hicieron que se No, retrasaran 10 años o no sé cuánto las no, leyes contra el tabaco. décadas completas. Décadas, Sí, ¿verdad? y de hecho lo que muestran es que también son una minoría. En ese entonces ya era una minoría de gente que hacía eso. Y Ujú. de todas formas, influenciaron para retrasar las políticas en contra del tabaco y en contra de otro montón de cosas como la lluvia ácida, la protección de la capa de ozono y el calentamiento global. Los Pues son, fertilizantes. claro, o sea, son famosas de hecho fue todo un escándalo allá por 2015, me parece, cuando se dieron a conocer documentos de la industria petrolera de los años 70 que mostraban tal cual de sus propios estudios, de sus propios expertos, que lo que estaban ocasionando era calentar el planeta y mostrando hasta con gráficas que hoy en día son indistinguibles de las gráficas que tenemos hoy en día del aumento de la temperatura, y les importó muy poco, prefirieron esconder todo este conocimiento, entorpecer las políticas ambientales, mercadeando con la duda, con que es que hay algunos científicos que no están de acuerdo. Y lo volvimos a ver, de hecho, en tiempos de pandemia. Hay lo que se conoce como médicos renegados, Ujú. algunos médicos que fueron en contra de las vacunas, que fueron en contra de los cubrebocas, e incluso que apoyaban esta idea de la protección de rebaño, esta idea de que lo mejor que podía hacer la sociedad era contagiarse y entonces ya se quedaban así inmunes. Los muertos, bueno, no importa, te Y que fueran contagias y es mejor 10%. todavía que la vacuna, sí, no son tantos después de todo. Y lo volvimos a ver después con las vacunas para los niños, que no es necesario que apliquen las vacunas para niños, mejor que se contagien, total de que ellos tienen un menor porcentaje de mortalidad. Oh, sorpresa, no fue cierto. Entonces, tenemos nuevamente ese uso continuo de ese tipo de estrategias de mercadear con la duda, de usar esos expertos o aparentes expertos que son minoritarios, pero que dan la apariencia de ser confiables ante un público que pues no está acostumbrado a no solo a revisar publicaciones confiables, sino también a contrastarlas entre ellas. Y aparte son buenos para saber cómo meter esa duda, o sea, hay Claro. lobbies enteros, hay oficinas, despachos en donde hay especialistas en cada uno de los ámbitos necesarios para interpretar los estudios, para preparar los productos, para diseminarlos. Hay quienes son buenos, o sea, que son especialistas para tener relaciones con los medios de comunicación, han de tener community managers, porque los mismos que usaron, incluso algunas de las mismas personas, su nombre y todo que usaron la industria tabacalera, luego lo usaron el lobby, digamos, petrolero, y así lo van a usar también otros diferentes industrias que están interesadas en meter duda para seguir capitalizando de que la gente todavía no haga el cambio necesario, que algún día se dará, pero mientras, pues lo que alcancen a mantener bajitos los impuestos, desregulados los mercados, que saben que están causando un impacto que será muy severo y muy costoso, pero mientras tanto, capitalizamos. Entonces, eso es lo que explica muy buena recomendación, Daniel. Ahora sí, entonces, ya llevándolo hacia un cierre también el episodio, porque no vamos a agotar este tema, a todos nos gusta mucho. Y aquí estamos, mira, historiador de la ciencia, comunicador de la ciencia, filosofía de la ciencia, son metaciencias o maneras de hablar de la ciencia, de entender, tratar de comprender e interpretar el campo de la ciencia. Pero, a ver, entonces, la pregunta con la que yo empecé, ¿la ciencia es el nuevo dogma? Y la respuesta corta es no. Hemos hablado de por qué no, y lo bueno de que no, porque a final de cuentas no es que se esté buscando decir ahora obedézcanme a mí. Me parece que Isaac Asimov hace muy buena analogía de esto en su serie, en su saga The Foundation, en la cual se van a un planeta lejano con mucho científico y saben que en aquellas orillas la gente que no lo tenga los van a ver como si fuera magia, así que mejor se visten de sacerdotes y dicen que es magia para que puedan mantener ese conocimiento propio. Y él sabe que eso va a pasar, o sea, el personaje de la saga, así que lo anticipa y dice, las próximas 2, 3 generaciones lo van a ver como que si fuera magia. Bueno, pero eso es ciencia ficción. En la realidad,
sabiendo de los límites, de las controversias, de que hay preguntas que no se pueden contestar y ya eso ya no vamos a alcanzar a agotarlas, pero hay muchas preguntas, hay muchos campos en los cuales la ciencia pues, no tiene las herramientas para buscar esas respuestas, pero sería deseable que 100% de la población tuviera 100% de confianza en la ciencia, caeríamos en un extremo indeseable, sería el extremo aquel que le llaman cientificismo. ¿Creen ustedes que esto sería positivo, que sería negativo? ¿Qué matices le ven a esto? Por ahí, Daniel, me decías que cientificismo es una manera en la que le dicen cuando queremos poner a la ciencia como la gran respuesta de todo, como que si fuera una exageración de la confianza en la ciencia. Pero tú tienes un matiz que quieres platicarnos. Pues mira, el principal matiz es la frase que decía Daniel Dennett, me parece que en La peligrosa idea de Darwin, eh, o era en Romper el hechizo, ya no me acuerdo. El cientificismo es una palabra que se usa para asustar, sobre todo. Es una palabra que muchas personas, de hecho, estoy bastante acostumbrado al estar en estudios de humanidades, que se utilice indiscriminadamente y sin una definición completamente clara. Porque hay quienes dicen que el cientificismo es justamente como tú decías, como que poner a la ciencia encima de todos y como si fueran una nueva religión. La Wikipedia en inglés, incluso hace cosa de un año o dos, lo definía como la ideología de la ciencia incluso. Y hay quienes todavía lo definen así. El detalle está en, pues justamente ver a qué nos referimos con cientificismo, igual que cuando nos hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia o de filosofía o de pseudociencia. Eh, el tipo de cientificismo que yo defiendo es el que se define como a la ciencia como la mejor forma de obtener y producir conocimiento sobre el mundo, o sea, conocimiento factual. Si hay algo que se deba conocer de nuestro mundo, la mejor forma de conocerlo es usando los métodos de la ciencia. ¿Esto qué significa? Que no es un dogma, que hay otras formas de conocer, también incluyendo el mundo que nos rodea, pero que no son igual de buenas o igual de profundas o igual de sistemáticas que lo que sería la investigación científica. Por el mejor ejemplo que tengo de eso, pues lo estábamos comentando hace rato con la medicina tradicional versus la medicina basada en la ciencia. En ambos casos, la cuestión principal es la salud humana. ¿Cómo mejoramos nuestra salud cuando nos enfermamos? Podemos recurrir a tratamientos alternativos, tratamientos tradicionales, a tratamientos basados en métodos de ensayo y error, o podemos utilizar tratamientos que no solo se encuentran demostrados con toneladas de evidencia de su efectividad en ensayos controlados, de doble ciego, a veces de triple ciego, sino que además son consistentes con otro montón de conocimientos en otro montón de áreas, en inmunología, en microbiología, en biología evolutiva, en patología, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, pues si queremos saber mejor cómo enfrentar el problema sobre la salud, la mejor forma es recurriendo a la ciencia. En este sentido, entonces, los científicos en su campo son localmente cientificistas, porque todos estarán de acuerdo en que la mejor forma de producir conocimiento de lo que están estudiando es usando la ciencia. O sea, los astrónomos o astrofísicos van a preferir sus propios métodos antes que usar el de los astrólogos. Los, los biólogos evolutivos van a preferir sus métodos antes que utilizar el génesis. Los antropólogos van a usar sus métodos antes que utilizar la teoría de los antiguos astronautas. Entonces, cada área de la ciencia está de acuerdo en que la mejor forma de producir un conocimiento en su campo es usando la ciencia. A ese tipo de cientificismo es al que yo defendería. Hay otros, obviamente, que son, pues francamente, indefendibles. Eh, Wittgenstein, que probablemente sea el filósofo más famoso del siglo XX, hablaba en su Tractatus Lógico-Filosófico de que todos los enunciados con algún sentido son los enunciados de la ciencia natural. Todo lo demás son sin sentidos o son que deben de ser clarificados.
lógicamente. Pero este enunciado no es un enunciado propio de la ciencia natural. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, esas formas de cientificismo son autoaniquilantes, son ridículas por sí mismas. Yo llego a clasificar el cientificismo en 3 tipos. El cientificismo bueno, que es el que obvio estoy defendiendo yo, ¿verdad? El cientificismo del malo, que sería tal vez un cientificismo autoaniquilante como este de Wittgenstein, o incluso de algunas series como The Big Bang Theory, cuando Sheldon trata de encontrar la ecuación de la amistad y cómo buscar, cómo tener más amigos y demás científicamente. Y el cientificismo ingenuo, que no saben que son propiamente cientificistas, que es justamente estas personas que creen que la ciencia, o que ciertas formas de visiones de la ciencia van a terminar siendo dominantes. El mejor caso que yo tengo es el del entomólogo E.O. Wilson, que pensaba, por ejemplo, que todas las ciencias sociales iban a acabar siendo ramas de la biología, porque en algún momento se iba a poder reducir todo, la sociología, la historia, la psicología, a biología evolutiva, a lo que él denominó sociobiología, de hecho. Entonces, es una clase de cientificismo, pero una clase de cientificismo reduccionista, una clase de cientificismo que piensa que su ciencia en específico es la respuesta a todos los problemas importantes, y no es así. Ahora, el cientificismo del bueno también declara los límites mismos de la ciencia. Los límites de la ciencia se encuentran en aquellos problemas sobre el conocimiento del mundo, no sobre cómo actuamos en el mundo, no sobre si es bueno o no actuar en el mundo. ¿O por qué pasan las cosas? Pues tal vez no en el por qué en ese sentido, lo que se conoce como teleología, o sea, con algún fin, pero sí, la ciencia sí llega a explicar el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos un registro fósil? Bueno, pues porque tenemos eras geológicas, ¿no? ¿Por qué tenemos una luna? Bueno, pues porque lo más seguro es que hubo otro planeta cercano a nuestra órbita que hace cerca de 4.500 millones de años se estampó con el nuestro, creando lo que tenemos hoy en día, nuestro satélite, etcétera. Mecanismos del mundo natural. Claro, sí podemos explicar los porqués del mundo, pero no en un sentido de para qué fue que ocurrió así. O sea, ¿para qué tenemos una luna? No, pues no, eso es un sinsentido. Entonces, definitivamente ese no entra como un problema científico. Esos son algunos de los límites de la ciencia, algunas de las preguntas que no puede contestar la ciencia, pero también algunos de los cuestionamientos que nos debemos de hacer ante nuevos conocimientos que se nos presenta, y sobre todo tener cuidado cuando nos dicen que algo está científicamente probado. Yo creo que sería tema para todo un episodio nuevo que podríamos hacer más adelante con Daniel. Daniel, muchas gracias por compartirnos todo esto, por acompañarnos en Cosas de Sapiens. Recuerden que Daniel tiene un blog que se llama El Escéptico de Jalisco, donde habla de muchas de estas visiones de las ciencias, de la pseudociencia, malaciencia, contraciencia y anticiencia, que los puedes encontrar, lo pongo aquí en la descripción del episodio y en los libros mencionados. Gracias, Daniel. Gracias, Marisa, y gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves y que nos sigues a través de las plataformas de podcast o de YouTube. También recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros en las redes sociales de Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.